Primicia Televisión presenta Plebiscito 2022. Bienvenidos a Primicia Televisión, señal 43.1. Nuevamente estamos junto a ustedes con Plebiscito 2022 y se acerca el día en que 15 millones de personas que están autorizadas por CERVEL puedan decidir entre apruebo y rechazo el día 4 de septiembre. Hoy día tenemos un panel intenso realmente para ver temas que son relevantes, temas que son importantes y que esperamos que el propósito de reunirnos acá y conversar respecto a este tema es de que usted en su hogar pueda también compartir con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su gente amiga del barrio, de los clubes deportivos, y hablar estos temas que son posibles conversar sin tener que tomar posiciones tan rígidas y simplemente discutir. Yo creo que es más bien conversar. Es un conversatorio que vamos a tener con el siguiente panel. Quiero presentar primeramente a Susana Soto, también quiero presentar a Elsa Bueno, quiero presentar a Orieta Zamorano y Nicole Chiesa, que está junto a nosotros para poder hablar el día de hoy dos temas que son realmente relevantes y tiene que ver obviamente con esta propuesta de constitución, de nueva constitución, que tanto nos preocupa y que es interesante que tantos chilenos, tantos ciudadanos se interesen por saber qué es lo bueno, qué es lo malo, por qué vas a votar y cuál es la diferencia. Y esperamos cooperar con un granito de arena en esta conversación. Así que vamos a estar hablando hoy día del aborto, qué es lo que propone la nueva Carta Magna respecto del aborto y también respecto de los derechos sociales de la mujer, que es muy interesante también conversar respecto, y los temas que vayan saliendo, por supuesto, acá en el panel. Es interesante. Así que vamos a abrir ya el diálogo a partir de este minuto y quiero darle la palabra a Elsa Bueno respecto del primer tema. Vamos a hablar del aborto. ¿Cuáles son tus pensamientos respecto a esta propuesta que indica lo que respecta a no es aborto, sino que lo expresa de otra manera la Carta Magna, como la interrupción de la gestación? Sí, mira, yo tengo una opinión bien particular sobre el tema, o sea, mi opinión personal. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero voy a hacer unas bajadas primero. La Constitución actual, la que nos rige actualmente, no se consagra constitucionalmente el aborto, ¿ya? Actualmente existe una ley. O la interrupción del embarazo. Ya, la interrupción del embarazo. Actualmente existe una ley, la 20.031, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en algunos casos. ¿Tres causales? Exacto, las tres causales, efectivamente. ¿Ya? Y por lo que hace esta propuesta de nueva constitución, en el fondo, consagrar constitucionalmente la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo, ¿ya? Pero no señala plazo, no señala límite, no habla de la objeción de conciencia, por ejemplo. Entonces deja a la ley, dice, la ley va a regular el efectivo ejercicio de este derecho. Entonces, aquí me asaltan como varias inquietudes en relación a eso. Yo digo, ok, una ley que va a ser dictada en el futuro, ¿cierto? Con políticos del futuro, etcétera, en que eventualmente podrían repetir las causales actuales, los casos, como no, eventualmente podrían establecer un límite, como no. Entonces yo digo, de repente pueden establecer un límite y alguien puede decir, no, pues, esa ley no puede establecer un límite porque constitucionalmente no hay límite. Y alguien podría solicitar la declaración de esa ley como inconstitucional. O lo que va a pasar en la práctica, un médico no quiere efectuar la interrupción del embarazo por el tema de objeción de conciencia. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, hay una serie de cosas que desde mi punto de vista, como está consagrado en la propuesta de nueva constitución, hay temas. Se abre cuestionamientos, inquietudes que hay que entrar a ver. Ok, gracias, Elsa. Nicole, me gustaría conocer tu apreciación respecto de esta propuesta de la interrupción del embarazo. Sí, lo primero es que
No solamente la Constitución o la propuesta constitucional habla de consagrar el derecho a la interrupción del embarazo, sino que habla de un todo que no puede pasarse por alto. Estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con prevención, tienen que ver con educación, tienen que ver con anticoncepción, incluso vasectomía, porque va hacia allá también, o sea, es para ambos, para hombres y mujeres, digamos. Y en último caso llegamos a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay una diferencia entre el poder constituyente y el poder legislativo. Por lo tanto, este poder constituyente, la Convención Constitucional, no tenía poder legislativo, ¿ya? Es materia de ley normarlo. Pero esa norma tiene una historia también. Las normas y las leyes tienen un historial. Por lo tanto, cuando se discuta la ley de aborto en un futuro, ¿cierto? Porque hoy día no la podemos discutir. Hoy no se puede discutir porque es inconstitucional. Es lo primero que nos dicen. Se avanzó hasta las 3 causales, para mí es un avance. Y hoy no podemos avanzar más allá porque es inconstitucional. Lo primero que se hace es abrir la puerta a la discusión, solamente a la discusión. Por otro lado, al momento de legislar, no, la situación no es la ley no tiene límite o el punto constitucional no tiene límite, porque hay una historia de norma y hay una historia de la ley. Y ahí es donde se revisan las actas de la discusión que hubo en la Convención Constitucional y se ve qué es lo que se discutió, cuál era el ánimo o el espíritu de esa ley. Y en virtud de eso, el aborto también tiene un punto que es la definición de aborto, que no es solamente la interrupción voluntaria, ¿cierto?, o espontánea del embarazo. Habla específicamente de la interrupción cuando el feto no es aún viable para ser un ser viviente, ¿cierto?, independiente de la madre. Por lo tanto, cuando hablamos de un aborto a los 9 meses, eso no puede ser posible, porque es un parto. Un bebé ya gestado a los 8 o 9 meses puede perfectamente sobrevivir independiente de la madre fuera del útero. Por lo tanto, no va a ser viable porque en términos de definición, eso no es un aborto, es un parto prematuro. ¿Ya? Okay, Nicole. Entonces, en ese sentido, no me preocupa lo que diga la ley a futuro, porque hay un ánimo de la ley, una historia de normas y un grupo de profesionales, ¿cierto?, que van a participar en la discusión de esa ley. Ok, Nicole, gracias. Susana, a mí me gustaría, escuché, y esto estamos hablando en un tema muy importante que se está discutiendo porque es una situación que se está viviendo hoy día en Estados Unidos. De verdad que está muy, muy complicado y hay muchas versiones, pero en algún minuto, y no sé si estoy claro en esto, respecto de que se consideraba que el bebé, cuando latía su corazón, se consideraba ya que no era el tiempo de interrumpir ese embarazo. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, es correcto. Mira, pero el latido cardíaco de un bebé, no se llama bebé cuando está dentro del útero, del feto en primera instancia, del embrión en segunda instancia, del neonato, a las 3 semanas ya está latiendo. Okay. ¿Ah? Y entonces no es un punto también no es el punto, porque te lo digo con conocimiento de causa. Yo soy mamá de 4 hijos, el tercero de mis hijos nació con 5 meses y medio de embarazo, absolutamente viable, ahora es un lolo grande ya, hecho y derecho y sano, gracias a Dios. Pero a mí el tema de los grupos especiales que lideran esta lucha porque el aborto sea libre y sin tener mayores límites. Eso es lo preocupante, porque los profesionales pueden ser muy buenos, pueden tener muy buenos ánimos de hacer leyes como corresponde. Pero si eso fuese así, por ejemplo, la ley de aborto en 3 causales, a mi juicio, pese a que algunos dicen que la victimización secundaria es tremendamente nociva para quien ha sufrido una violación, todos los que estamos acá, me imagino que sabemos que la mayoría de las violaciones se producen en el nido familiar y con personas cercanas. Entonces, cuando yo le digo a esta mujer, niña, que fue violada, que fue abusada, y que no necesita denunciar, ahí yo te digo que hay una falencia. Entonces le estoy dando una señal al violador que viole cuantas veces quiera porque nunca se va a ir a la cárcel, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí hay una falencia tremenda. Y esa fue una ley aprobada, discutida por profesionales, por entendidos en el tema. Entonces, ¿qué certeza hay? ¿Qué certeza jurídica hay
de que si yo aquí en el artículo 61 de este borrador de Constitución tengo la apertura y la libertad para no mencionar absolutamente nada, porque obviamente la legislación es la que me tiene que regular este campo, y después el reglamento propio de cada ley, que todos sabemos que las leyes funcionan hasta por ahí nomás, como la ley Cholito, por ejemplo, que nació no por la responsabilidad animal, sino que por los perros potencialmente peligrosos. ¿Ah? Entonces, las cosas, no porque lo diga una ley o porque hay un staff de profesionales o de técnicos, va a funcionar bien. Cuando yo le abro la puerta sin poner ningún límite a un tema tan sensible como este, estamos hablando de vidas humanas. Por otro lado, regulo el respeto a seres sintientes y muy bien me parece, yo soy animalista no especista, me parece que tiene la misma calidad, ¿no es cierto? Okay. O sea, el ser humano por sobre el animal, pero aunque sea sintiente, pero no podemos igualar, nivelar hacia abajo. Eso me preocupa muchísimo. Okay. Orieta, bueno, estamos hablando de este tema, que realmente es donde ustedes tienen la palabra, y me gustaría conocer tu pensamiento, qué es lo que tú piensas, a pesar de que estamos hablando, entre paréntesis, de una propuesta que no está todavía con la ley ni con los detalles. Pero es interesante que uno pueda conocer anticipadamente cuáles son las distintas visiones de las personas. Orieta. Bueno, primero que todo, yo manifiesto mi apoyo, ¿no es cierto?, al aborto, a la ley de aborto que hoy día existe, ¿no es cierto?, que está basada solamente en 3 causales, ¿ya? Por lo demás, claro, es cierto que en el artículo 61 aparece una frase, ¿no es cierto?, donde dice que puede decidir de forma libre, pero también, como lo han planteado también las otras panelistas acá, esta es una propuesta de constitución que va a ser el marco, ¿no es cierto?, para las próximas leyes que se van a dictar referente a muchos de los puntos que aparecen en esta propuesta, ¿ya? Por lo tanto, hoy día no podemos enfrascarnos en una discusión donde todavía no sabemos ni quiénes van a ser, quiénes van a dictar esas leyes. Por lo pronto, lo importante también dentro de estas propuestas es que se manifiesta en cada uno de los puntos la necesidad, ¿no es cierto?, de la educación que tiene que tener las personas, las mujeres, los niños y los adolescentes principalmente aparecen en varios de los puntos destacados aquí respecto a los derechos de las mujeres, ¿ya?, de las niñas, de los niños y de las adolescentes. Entonces, por lo tanto, yo creo que debiera eso estar consignado en las próximas leyes que se puedan dictar referente a lo que tiene que ver con el aborto. Gracias, Orieta. Elsa, te quería consultar respecto del tema legal de que va a estar, digamos, la disponibilidad de la interrupción del aborto, del embarazo en la Constitución. Pero luego va a venir la ley. La pregunta que quiero hacerte, y ahí no tengo certeza, en que suponte que voy a poner un supuesto para hacerte la pregunta. Si la ley dice que va a hacer posible la interrupción del embarazo al 5º mes, eso va a decir la ley, va a estar aprobada la ley. Y una mujer quisiera decir, no, yo quiero abortar al 7º mes, ¿eso podría ser declarado anticonstitucional porque no me permite a mí abortar a los 7 meses? Eso es lo que yo había planteado en una primera instancia. O sea, es decir, alguien podría declarar y decir, la Constitución no establece límites, no establece plazo. ¿Por qué una ley que está bajo el alero, cierto, abajo jerárquicamente la Constitución lo establece? Entonces podría pedir que se solicitara la declaración inconstitucional de esa ley. O sea, se puede producir eso en la práctica, ¿ya? Y puede ser. Entonces, hay ciertas cosas, como te digo, que están como que quedan abiertas. Yo vuelvo al tema de la objeción de conciencia también, que queda abierto. O sea, el médico, ¿qué va a pasar con esos médicos que en realidad no quieran efectuar una interrupción del embarazo más allá de lo que ya establece la ley 20.031, que no sabemos si va a ser derogada, si se va a dejar sin efecto, todo. Entonces, son cosas que en la práctica no sabemos cómo van a operar. Está bien, siempre la Constitución deja a la ley, y como bien dijo Susana, a un reglamento, la implementación de la norma, pero ahí está. O sea, no sabemos quiénes van a dictar esa ley en el futuro, los políticos. Yo concuerdo que cuando se tramita una ley se escucha a los expertos, ¿cierto? No solo a los políticos, los expertos, pero no necesariamente se han escuchado muchos expertos, las leyes han quedado bien.
O son leyes que a lo mejor uno las lee y considera que están bien, pero en la práctica son muchas veces letra muerta incluso. Exacto. Entonces, he ahí muchos temas que no sabemos cómo va a ser operativo en definitiva. Pero no sería eso, Elsa, a propósito que tú estás hablando de que estamos en un cambio de constitución porque simplemente no supimos de mucho tiempo atrás ir haciendo las modificaciones que correspondían a la constitución. ¿Tú te refieres a este caso particular A o todo, a todo? a todo. Bueno, lo que pasa que, claro, efectivamente la posibilidad de modificación de las materias está, pero está mucho también relacionado con la voluntad también y la voluntad de los políticos. Yo insisto que estos temas también se traducen mucho o terminan en un tema político. Y estoy hablando transversalmente, o Sí, sea, claro. políticos de izquierda, centro derecha. Es un tema, mira, y yo también opino que todo este tema de la nueva constitución también se traduce mucho tema en temas políticos finalmente. ¿Ah? Entonces, Bueno, ahí hay que ver, es político. Es una política Entonces, pública. Exacto, una política pública. Entonces, uno en el fondo queda a merced mucho de eso. Ujú. Entonces, esta materia quiere ir a merced a lo que decida el político de turno, en definitiva. Perfecto, Elsa. Nicole, ¿a ti te parece que creo que no tuvimos la capacidad, a lo mejor ni la voluntad política, o los políticos no tuvieron la voluntad de ir acorde con los tiempos y no hacer las modificaciones a tiempo, en este caso que estamos hablando del aborto y en otros también? Yo soy de la idea, siempre lo he sido, la política como institución avanza más lento que las personas. Las personas vamos junto con los tiempos y nos vamos adaptando mucho más rápido, y las instituciones que simplemente no se logran subir al carro van quedando atrás. Por lo tanto, en este tema han sido los movimientos feministas los que han impulsado una política pública. En lo personal, el aborto para mí no tiene que ver ni con un tema valórico, ni con un tema político, ni con un tema ni siquiera religioso o algo moral, ya ni ético. Para mí el aborto o legislar sobre el aborto es una política pública, es una política de salud pública, ¿ya? Y la decisión de si yo aborto o no es algo personal, pero la legislación es política pública. Y han sido los movimientos feministas los que impulsaron y lo hicieron así en Argentina, en Estados Unidos, en Uruguay y en todos los países en donde las instituciones lo han hecho lentamente. Y eso se ve replicado en todo el resto de los grandes temas que como país vivimos, ¿ya? Si no se mueve el cerco por una protesta social, por una embarrada gigantesca, por ejemplo, no se legisla. O sea, hoy día tenemos leyes laborales porque quedaron embarradas a pasado. Ningún empresario dijo, voy a pagar sueldos dignos porque creo que se lo merecen. Voy a dar 8 horas de descanso. No. O sea, la matanza de la Escuela Santa María, por ejemplo, no existe porque el empresario dijo, voy a regalar derechos sociales. Fueron ganados. Por lo tanto, las instituciones siempre han ido más lento que la ciudadanía o que las personas en realidad, porque incluso los niños que no son ciudadanos impulsan muchos de los cambios. Y efectivamente creo que llegamos tarde. Llegamos tarde y el estallido es el reflejo de lo tarde que fuimos llegando como instituciones, porque los políticos no se pusieron de acuerdo, de derecha, de izquierda, de donde sea, y por años trabajaron a su conveniencia, manteniendo las cosas como estaban, para el lado que sea, estoy hablando transversalmente. Yo me declaro una persona de izquierda, pero logro reconocer que estuvieron en una situación cómoda, hasta que rebalsó el vaso. Y va a seguir siendo así. Y esa es una de las principales razones por las que diría yo que hay que de hecho aprobar, porque esta constitución permite hacer más cambios que la actual, que en años, en décadas, no ha sido cambiada, porque no depende solamente de la voluntad. Lamentablemente no depende solo de la voluntad. Cada vez que se tuvo la voluntad de hacer un cambio, se declaró inconstitucional. Hoy día hay cosas que dejan la puerta abierta. Yo no estoy de acuerdo en que se va a poder abortar a los 8 o 9 meses. Creo que decirlo así es una deshonestidad intelectual, porque no va a ser así. Un panel de expertos no lo va a permitir, y porque es un feto viable. Incluso tú misma, 5 meses y medio tuviste un hijo y ese hijo fue viable, ¿cierto? Hay bebés prematuros de 6 meses y son viables, ¿ya? México, por ejemplo, tiene un aborto hasta los 5 meses, y es porque tiene una población rural impresionante
en donde no logran llegar a tiempo. Sí, claro. ¿Ya? Nicole, tú estás diciendo algo respecto de la pregunta que yo le hice a Elsa. Yo entiendo perfectamente de que es inviable eso. Lo que estaba tratando de poner un ejemplo para decir de que la ley estaba por debajo de lo que se escribe en la Constitución. Sí, Pero es que ahí además, tengo un punto. Tú tienes el texto acá. déjame, texto del 61. déjame terminar. Cuando habla de libre, No, déjame terminar la pregunta. Si no, no es respecto de la libertad o no, es respecto del punto de la ley. Pero lo que yo quería plantearte a ti, que hablaste respecto de la interrupción del embarazo, pero la pregunta que me hacía, si es una interrupción del embarazo libre, tenemos la posibilidad de que está ¿cómo se llama? La pastilla del día después, están los preservativos, están una serie de cosas que son... por supuesto que sí. Bueno, una serie, tú lo nombraste, la vasectomía y todo lo demás. Entonces, teniendo ya esto anticipadamente, esto de la interrupción del embarazo es como un agregado final. Diría que yo... No es un anticonceptivo, estoy súper de acuerdo con eso. Es una decisión una final última opción. de una última opción, correcto, de una mujer. Entonces, yo no es que lo mire, y coincido con un panelista anterior en que efectivamente debe ser lo más doloroso una decisión de este tipo. O sea, estamos hablando quizás nosotros aquí, o yo especialmente, banalmente de esta cuestión, porque seguramente no sé ni se entiende, seguramente desde el punto de vista que alguien tenga que tomar la decisión de ese tipo. Y yo creo que también no hemos considerado, independientemente que sea una ley, me imagino que la persona que tiene que tomar esa decisión es tremenda. Por eso yo quería aclararte el punto, pero sí, a mí me pone un poquito nervioso de esto, que la expresión que tú decías, interrupción del embarazo libre. Lo que pasa es que aquí habla, la propuesta constitucional habla de tomar decisiones libres e informadas. La decisión es libre e informada. El aborto no es libre, porque no está normado. Uh-huh. Aquí no dice que vamos a poder abortar libremente. Acá dice que yo voy a poder decidir libremente. Por ejemplo, mi pareja no puede obligarme. No estoy decidiendo libremente. Aquí no habla de que yo voy a poder abortar libremente. Habla de que yo voy a tomar la decisión de manera libre. Y son cosas muy distintas. Ok. ¿Ya? Eso Susana. es un punto. Sí, mira, yo entiendo cuando tú le preguntaste a Elsa por el tema de la jerarquía, ¿ya? Cuando Elsa muy bien explica que nosotros estamos bajo un ordenamiento constitucional. Chile siempre ha estado bajo ese ordenamiento y en ese contexto, constitucionalmente la Constitución está por sobre las leyes. Está más o menos como a nivel de los tratados internacionales, se entiende, ya, por el tema de los derechos fundamentales del ser humano, pero está por sobre las leyes. Y aquí en el artículo 61 dice: después de, y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias, de interferencia por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. ¿Qué significa? La señorita, producto de lo que sea, porque aquí no habla específicamente ni de violación, Causales, como de las causales, no existe causal. Todavía, porque la ley no se... Claro, pero es que va a haber un vacío hasta que salga la ley. Es que no hay ley, pues. No se va a poder hacer nada hasta que no haya ley. Sí, pero está en la Constitución. Es que Es mientras que nadie tanto, puede, es que mientras no, es que ahí tanto no hay hay un una error. nueva Es que ley mientras tanto no va hay a una regir nueva la que ley, está rige la orden vigente, de causales. No, la que está no, vigente. esta empieza a operar nueva, o sea, luego de aprobada, empieza a operar, tengo entendido, que en 3-4 meses. Pero eso no es efectivo. O sea, cuando ahí hablamos de que va a quedar sujeto a la ley, tiene que haber una ley de aborto que no necesariamente deroga la Exacto. actual. La ley de aborto en 3 causales no desaparece aprobando el 4 de septiembre. Ya, Es decir, hasta que no se legisle, correcto. Y cuando la ley otorga, ¿qué pasa en el caso de lo que ocurre con lo que está escrito aquí en la Constitución, la interrupción voluntaria y libre del embarazo? La ley habla, por ejemplo, hasta los 4 meses de la interrupción. Y salta una persona y dice, esto es inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional va a averiguar. La gente una no puede corte recurrir. constitucional. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, opera de la misma forma que el Tribunal Constitucional que todos han alegado. Entonces, al final se va a producir una judicialización
Y no solamente de este tema, de una serie de temas que no están abordados de la manera correcta porque se lo otorgan a la ley. ¿Entiendes? Entonces, es un tema complicado. Tú dices que finalmente se aborda con este cambio el tema de los políticos logra entender, entre comillas. Yo pienso que recurrir a esta instancia de hacer un borrador constitucional es nuevamente una jugada política. Y guardarse en el, Acá. te explico, y guardarse en el bolsillo las inquietudes de las personas. Ok, voy a ir con Orieta para que ella tenga el tiempo suficiente de hablar. Bueno. Luego les voy a entregar un tiempo determinado a cada una, porque vamos a ir al segundo bloque, ya estamos terminando el primer bloque, así que es interesante escucharte, Orieta. Bueno, de hecho, una nueva constitución, por supuesto que es una tarea política, obviamente, porque va a cambiar todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, por ejemplo, que se van a ir implementando una vez que se apruebe esta nueva constitución, ¿ya? Ahora, con respecto a, retomando el tema del aborto, por supuesto que hoy día la ley nos dice, ¿no es cierto?, que solamente se puede interrumpir por 3 causales, ¿ya? Y eso, la ley va a estar vigente hasta que no exista otra ley, ¿ya? Que por lo tanto no podemos estar haciendo especulaciones respecto a lo que pudiese Eso- pasar Orieta, ¿tiene algún tiempo eso? ¿Las 3 causales? ¿Hasta qué tiempo puede ser? hasta que esté vigente una nueva ley. No, me refiero al tiempo de... Son 12 semanas, me parece que son. 12 semanas, que equivale como a 4 ¿12 o meses, 14? que equivale como a 4 meses de embarazo. Perfecto. Pero en 3 causales. Solamente Sí, de las 3 sí, estoy hablando de causales. las 3 ya. causales. Quería saber el tiempo. Con respecto a lo que, reafirmando lo que dice aquí Nicole, respecto a que los movimientos feministas fueron que pusieron, ¿no es cierto?, fuertemente en la palestra el tema del aborto, es porque en Chile nunca ha dejado de hacerse aborto a las mujeres. El tema Eso es una verdad. es que las mujeres pobres no podemos acceder a las clínicas como accede el otro sector que vive en nuestro país. Por lo tanto, muchas de las muertes por aborto es para las mujeres que no podían pagar una clínica para poder realizárselo. Por lo tanto, por eso se trabaja, ¿no es cierto?, se lucha en las calles, manifestándolo, visibilizándolo, para que pudiera ser una política pública y también pudiera ser dignamente un aborto una mujer que hoy día solamente en Chile se realiza solo por las 3 causales, ¿ya? Por eso es que las mujeres feministas visibilizaron fuertemente esa necesidad, ¿no es cierto?, de poder recibir dignamente un apoyo a las mujeres que se veían enfrentadas a esta dificultad. Ok, Orieta, estamos en Primicia Televisión, en Plebiscito 2022, y por supuesto muy interesante tema, y esperamos que sirva de aliciente a ustedes que puedan hablar de esto y entenderlo. Es mejor preguntar antes de entregar una información a lo mejor que no la sabemos, y yo creo que es el tiempo en que podemos aprender un poco más. Estamos en los últimos minutos, le voy a entregar un minuto a cada una de ellas para hacer un redondeo final, porque en el segundo bloque vamos a estar hablando de otras cosas que también son muy importantes de la nueva Carta Magna. Voy a partir por Nicole, un minuto por favor para que... Sobre aborto. Sí. Me cuelgo de lo que dijo Orieta. La realidad en Chile es que la mujer aborta. Ahora mismo, mientras conversamos, se deben estar realizando 3, 5 abortos, más o menos. Por lo tanto, la política pública existe o debería existir para que ninguna mujer fuera obligada a ser madre. Porque la realidad es que, incluso con anticonceptivos ciertos entregados por el Estado, que han fallado, una mujer no tendría permitido abortar. Y se cuidó, porque ese es un reclamo, es que no se cuidó, ¿ya? La mujer hoy día aborta, estemos o no estemos discutiendo esto, con o sin nueva constitución. La pregunta no es si el aborto es legal o no, la pregunta es, ¿vamos a permitir que mujeres mueran abortando o no? Porque el aborto se va a seguir realizando. Clandestinamente o legalmente, el aborto se va a seguir realizando. Pero las personas que tienen riesgo de muerte, de no poder tener hijos el día de mañana, de truncar su vida por la razón que sea, son las mujeres que no tienen recursos para ir a Argentina, para ir a Uruguay y para pagar clínicas privadas. Ok, Orieta. Susana, un minuto. Yo estoy por la vida. Siento que toda mujer que toma una decisión, por la razón que sea,
es un sufrimiento que a la larga te invade psicológicamente y que no te deja tranquila. Entonces, por lo tanto, partir con un aborto libre no me parece. En las 3 causales corregiría lo que te expliqué en mi primera intervención, el tema de las violaciones, la educación. Yo creo que es allí donde uno tiene que apuntar, porque nosotros tenemos que entender que no se puede abortar porque sí o porque yo quiero hacerlo, porque resulta que no pensé, no me responsabilicé, mi acto traía una responsabilidad aparejada, ¿entiendes? Quiero abortar porque en este momento estoy estudiando y siento que un hijo me amarra. Esa no puede ser una razón. Ok, ¿Entiendes? Orieta, gracias. Orieta, es Susana. Susana Orieta. Sí, Orieta, por favor. Mira, Un minutito, estamos muy terminando. fundamental, yo creo que las 4 panelistas que estamos acá vamos a estar de acuerdo en el tema de la educación, Sí. ¿ya? Y además agregar que el tema del embarazo no depende solo de la mujer, ¿ya? También tiene que estar enfocado ahí a los jóvenes, ¿ah? Buen punto. A quien A aporta, los varones. a quien aporta la semillita también. También Ok. debería ser responsabilidad. Y hoy día sabemos que la operación que se realizan los varones es mucho menos invasiva, es reversible, Ujú. así que también podrían cooperar los varones ahí con su cuotita, ¿no es cierto? Ok, Orieta, te agradezco. Elsa, un minuto porque nos vamos al corte. Sí, concuerdo con Orieta, de todas maneras. Yo quería señalar Buena que, idea, tal como buena idea. está presentada la propuesta de relación a la interrupción voluntaria del embarazo, Baja. No. Ah, Es que lo pensé bajes. que estaba... Que lo bajes. No, que lo bajes, que lo bajes. Ah, ya. Me preocupa lo que señalé antes, o sea, no vamos a saber, sino cuando se confeccione la ley, en el fondo, las problemáticas que se van a suscitar en cuanto a los conflictos, se va a judicializar mucho el tema porque alguien va a decir, esta ley es inconstitucional, vamos a ir al Tribunal Constitucional, o sea, ahí ya la casuística Ujú. va a ser complicada y va a ser mucha, entonces, ahí en la práctica habría Ok, que... Elsa. Bueno, interesante. Se da cuenta que aquí no hay nadie que esté libre de esta conversación, porque, claro, como decía Orieta, le ataña a hombres y mujeres. Más seguramente a la mujer, que es más visible, pero también a los hombres. Vamos y volvemos aquí en Primicia Televisión, señal 43.1. Plebiscito 2022. Y ya estamos de regreso aquí en Primicia Televisión, señal 43.1 para toda la provincia de Marga Marga. Un saludo cordial para nuestros televidentes de Olmué, Limache, Villa Alemana, Quilpué. De verdad, de todo corazón, le enviamos un gran saludo y esperamos que este plebiscito 2022 sea realmente un momento para que en familia o con sus amigos o con sus compañeros de trabajo pueda conversar respecto de los temas. Y si algo podemos ayudar, sería tremendamente maravilloso. Estamos con nuestras panelistas, estamos con Orieta Zamorano, con Nicole Chiesa, con Elsa Bueno y con Susana Soto conversando de temas. Entramos de lleno al segundo bloque y vamos a hablar respecto de los derechos y fundamentalmente derechos de las mujeres. Algo que aparecía, Orieta, quisiera partir contigo, respecto de los derechos de la mujer, que se reconocían los derechos de la dueña de casa. Así es. Entonces me gustaría que partieras, ¿por qué tú consideras que esto es una buena propuesta en la Carta Magna? Mira, justamente nosotros acá en nuestra comuna tenemos a una ex constituyente, ¿no es cierto?, que abordó desde como constitucional, en el proceso constitucional con respecto a las cuidadoras, que es la Mariela, ¿no es cierto? Ella planteó ese tema, ya que la sociedad siempre a nosotras las mujeres nos ha impuesto, ¿no es cierto?, labores, ¿ya? Las labores de dueña de casa, las labores de cuidadora, de hijos, de los adultos mayores, de los padres, ¿no es cierto?, de quienes vivían dentro del hogar, ¿ya? Por lo tanto, ahí no había una corresponsabilidad. Incluso, así como si tú vas más atrás de la historia, siempre era la hija menor que tenía que quedar soltera porque esa era la que se tenía que encargar del cuidado de sus padres después. Eso va en directa relación también con un aporte que hace esa cuidadora hacia la sociedad, que tiene que ver un poco también con las arcas de la sociedad, puesto que se ahorran, ¿no es cierto?,
como en la economía, ¿no es cierto?, del hogar, hacia afuera es un ahorro, ¿no es cierto? Hoy día se reconoce el trabajo doméstico que realizamos las mujeres dentro del hogar. Y una vez que se reconoce, Y Orieta, una vez que se reconozca, se supone que debiera ser como una política pública, ¿no es cierto?, para que pueda ir en apoyo de esa persona que se hace cargo del cuidado, ¿ya? Por ejemplo, cuando las mujeres se casan, ¿ya? El varón es quien es, digamos, es el jefe dentro de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, las mujeres cuando se divorciaban, hasta no hace mucho, el varón tenía que entregar, ¿no es cierto?, como un reconocimiento en dinero por los años de que su mujer había dedicado, ¿no es cierto?, a las labores del hogar, y en desmedro de su desarrollo como persona y de su desarrollo profesional. Hoy día, dentro de esta Carta Magna, va a quedar como estipulado, ¿no es cierto?, como dentro del marco de que la ley pudiera favorecer, ¿no es cierto?, a las mujeres que cumplen ese rol. ok, ahorita, Elsa, este es un derecho que seguramente está en la propuesta de la Carta Magna. Este derecho, me imagino que, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves positivamente o tiene algo que no está clarificado? Bueno, efectivamente se le otorga el derecho a la dueña de casa, quienes han destinado parte de su tiempo al cuidado de la familia, etcétera. Y efectivamente antes existía, cuando esa persona se separaba, ¿cierto?, del marido o se divorciaba, el tema de la compensación. Pero era el marido el que tenía que financiar esto. Ahora, desde el punto de vista, como está propuesto en la Constitución, hay un tema que el Estado, ¿cierto?, va a financiar este beneficio en favor de la mujer. Y ahí entran los temas que a mí me hacen ruido, no solo en relación a esto, sino a varias otras materias. El tema del financiamiento. O sea, llegamos a cómo vamos a financiar esto. Bueno, en muchos casos se señala con arcas fiscales, en el fondo, arcas fiscales, impuestos, todo. Pero en definitiva, impuesto sale de los propios bolsillos de nosotros que somos contribuyentes. Entonces, ahí entramos en eso. No estoy diciendo que esté en contra de que se haya establecido eso, o sea, no, pero voy como a la bajada. ¿Cómo voy a financiar eso? Entonces, ahí me preocupa eso porque forma parte de un listado grande de derechos que se establecen todos, que los tengo que financiar. Ese es como mi tema. No estoy en contra que se haya establecido, sino mi inquietud va el Estado y el gobierno de turno, en definitiva, sea quien sea capaz de financiar debidamente todos estos derechos. Perfecto. Nicole, ¿cuál es tu visión respecto de este derecho u otro que seguramente va a estar en la Carta Magna? Pero hay un punto que hizo la Elsa Bueno, es que respecto del financiamiento, y yo creo que podría ser una segunda vuelta respecto de que yo entiendo que el afán es de muchos derechos que son realmente una necesidad. La pregunta del millón es cómo lo financiamos. A alguien le molesta de repente cuando uno dice, pero ¿cómo te convierte en económico? No, yo digo, porque al final yo estoy pensando en este minuto en voz alta que si efectivamente ese derecho que tiene la dueña de casa después no puede ser cumplido por el Estado porque no están los recursos. Y entonces volvemos al punto que hoy día yo entiendo la deuda histórica que tienen los profesores, ¿cierto? Por ejemplo. Que tampoco se pagó. Y entonces caer en eso seguramente no es caer de las brasas al fuego. Eso, Nicole, quería aclararlo antes de darte el pase. Sí, mira, yo comparto, porque a pesar de que no se lo crean, comparto el punto en donde preocupa el financiamiento. Pero creo que hay cosas que para el Estado no tienen que ser vistos como un gasto, sino que como una inversión. ¿A qué voy? Tal como decía Orieta, hoy día el país se ahorra miles de millones de pesos en salud, en educación y en una serie de cuidados sociales y labores que las mujeres hacemos, ¿ya? Que son un gasto evitado porque les sale gratis, en su mayoría por varones, ¿ya? Eso en los hogares en donde son hogares con dos padres, digamos,
mujer-hombre, porque la mayoría de los hogares en Chile son monoparentales y están liderados por una mujer. Sin embargo, cuando hablamos de financiamiento y de financiar derechos sociales, lo importante acá es qué implican estos derechos sociales. Salud, por ejemplo. Si nosotros financiamos salud hoy día, vamos a gastar menos en salud a futuro. La salud va a ser preventiva, el acceso va a ser tan amplio a la salud que mientras antes se hagan diagnósticos, antes voy a detectar enfermedades. Si yo tengo, por ejemplo, vivienda asegurada, es otro tema súper complejo el tema de la vivienda, pero si tengo un mejor acceso, si tengo mejor educación, yo voy a ser una persona más productiva. ¿Cómo produzco día a día si mi preocupación está en el cáncer de un hijo, en el arriendo de fin de mes, en el examen que no puedo hacer o en la educación que no puedo pagar? Por lo tanto, si bien yo comparto que hay una preocupación por el financiamiento, para mí deberíamos pagar más impuestos incluso. No hay país desarrollado que pague pocos impuestos, ¿ya? La plata no sale del árbol, sale de algún lado y sale de los impuestos. Si yo hoy día invierto en salud y en educación, el día de mañana voy a tener ahorro en salud. Si la gente vive mejor, voy a tener un ahorro, ¿cierto? Y voy a ser más productivo. Susana. Es una inversión, no un gasto. Susana. Mira, se lee maravilloso cuando tú miras, ¿no es cierto?, los artículos y dices, ahora lo encontré. Toda persona tiene derecho al cuidado, te comprende derecho a cuidar, a ser cuidada, a cuidarse el nacimiento hasta la muerte. El Estado obliga a proveer los medios y así. Entonces, se lee muy bonito, ¿ah? Y te lo digo yo como cuidadora de una mamá de 91 años, ¿ah? Que además soy mamá, ¿no es cierto?, de mis hijos. Uno como mujer también tiene una especie de sensibilidad especial. Yo no tengo hermanos, así que no puedo venir y decir, oiga, venga un hermano a cuidar de mi madre, que es madre de todos. No, y muchos me imagino que estarán en la misma situación. Pero el tema de generar demasiados derechos sociales y no tener certeza de dónde los sacas, primero porque no somos un país desarrollado, porque la gente no tiene disposición de pagar más impuestos de lo que hoy en día se paga. Tú pagas impuestos por todo. O sea, la persona que tiene una pensión paga pensión, o sea, el impuesto a la renta. Tú compras pan y estás pagando el IVA, estás pagando esto a cada rato. Y además la vida ha subido de una manera terrible. Entonces, ¿de dónde sacas para poder cubrir? Yo voy al mismo tema, al tema del financiamiento. Ahora, tú mencionaste el tema de la compensación económica. Yo creo que la compensación económica tiene que seguir siendo pagada por el hombre en el caso del divorcio. O sea, el Estado no se puede hacer cargo de una responsabilidad que de ese hombre, ¿no es cierto?, con esa mujer que se dedicó al cuidado de los hijos y que no pudo, generalmente la compensación económica tiene que ver con que esa persona era profesional y no pudo desarrollarse a la medida que quería y podía, dice la ley de matrimonio civil. Así dice. Entonces, como se dedicó al cuidado de los hijos, porque también es importante ese vínculo de la madre con el hijo, hay estudios que así lo avalan, que los chicos que se crían con la mamá de chiquitito tienen ese apego distinto que hace que sean personas que sean un aporte para la sociedad. Entonces, todos estos temas no son tan blanco y negro. No. ¿Ah? Tú no los puedes poner así nomás en un papel y que de allí para adelante se cumpla todo. Aquí vas a tener nuevamente un mar de juicios diciendo, a ver, aquí dice que yo que cuido, no sé, a mi mamá, a mi tía que quedó sola, tengo derecho a que el Estado me provea. ¿Y cómo va a poder cumplir el Estado esta situación? Entonces, claro, se lee maravilloso. ¿Cómo se cumple? Perfecto. Yo veo mucho el tema de la casuística a través de la distinta consagración de derechos, eso. O sea, va a haber mucha judicialización. Sí. O sea, los tribunales van a estar Atestados. atestados de casos. ¿Por qué? Porque en el fondo, respecto de cualquier derecho, alguien puede decir, bueno, el Estado no me cumplió, no me lo garantizó Sí, debidamente pero y en la forma Pero tú que me lo estás establece. diciendo que sería de forma judicial pedir este derecho con la Constitución de hoy, pero con la nueva Constitución cambia, No, pues con la nueva ¿Con el borrador? pero cambia a poder porque- judicial, cambia a sistema judicial Es lo y mismo, va a cambiar, bueno, exactamente. pero va a cambiar toda la estructura. Sí, Por lo tanto, si yo quiero reclamar un derecho, capaz que judicialmente no lo puedo hacer. No, y te digo otra cosa. No lo tengo claro y eso. te digo otra cosa, para más remate,
un ejemplo de cómo yo podía hacer valer ciertos derechos que están siendo conculcados o vulnerados en mi legítimo derecho, yo tenía el recurso de protección, ¿cierto? Sí. Ahora Hoy día no resulta existe. que se recambia por una acción de tutela, en que tú no vas a ir a la Corte de Apelaciones, sino vas a ir al Tribunal de Primera Instancia, que están atestados. Entonces, algo que tú podías solucionar en corto tiempo, rápidamente, ahora va a ser largo. Entonces, claro, o sea, tienes un derecho, tienes una acción, pero estás haciendo todo más lento, más burocrático. Entonces, en definitiva, eso, o sea, yo veo mucha judicialización, mucha futura lentitud en relación a eso. Ok. Orieta, estamos ya en los derechos y seguramente Nicole y se ha hablado de vivienda, de salud. De verdad, lo que yo veo o lo entiendo es que se está agrandando el Estado. Claro, porque hay una concepción de que el Estado subsidiario realmente es lo que quiere atacarse y se va a atacar con derechos del Estado, con impuestos, como decía Nicole, que serán los propios contribuyentes que van a tener que aportar a eso. Por lo tanto, aquí vamos a estar con cosas que se van a poder cumplir o no cumplir. ¿Cuál es tu visión de esto? Mira, justamente quería plantear, pero antes de eso quisiera hacerle una acotación a Susana respecto cuando ella dice de que los hijos que se crían con la mamá, ¿no es cierto?, tienen ese apego y son un aporte para la sociedad. Bueno, yo quiero aclararte que hay muchos hogares monoparentales donde la mujer tiene que salir a trabajar y dejar a esos niños solos, que se vayan al colegio, a la universidad, que se preparen su almuerzo, que se lleven su colación, qué sé yo, y que también son un aporte, son jóvenes para la sociedad. No deja de serlo, no deja de ser. Esta Constitución, ¿no es cierto?, apunta, ¿no es cierto?, a que deje de ser Chile un país subsidiario, ¿no es cierto? Eso tiene que ver, por ejemplo, en los temas de salud. ¿Ya? Vamos a hablar de esos temas sensibles de salud, donde hoy día el Estado externaliza, ¿no es cierto?, algunas prestaciones, ¿ya? O terceriza algunas prestaciones. Por ejemplo, si el hospital público a ti no te satisface en la necesidad que tienes de un tratamiento, de un examen, ellos te derivan, ¿no es cierto?, a que esa prestación se te haga en una clínica privada. Lo hablamos en ese Y el tema, Estado, ¿sí? ¿no es cierto?, el Estado que hace, Tiene que ponerse. le paga, ¿no es cierto?, a la clínica a donde tercerizó. Lo que nosotros, o sea, lo que apunta hoy día a esta Constitución es que esos recursos vayan directamente a las entidades públicas, ¿ya? Fortalecer la salud pública, fortalecer la educación pública, fortalecer el tema de la vivienda. La vivienda hoy día, ¿no es cierto?, es mercantilizada, ¿no es cierto? Porque aquí lo que se apostaba, yo te voy a hablar de una propuesta que existía antes del año 73, donde la construcción de las viviendas eran realizadas por empresas que eran del Estado. Y esa no era solamente una vivienda, esa era un hogar, era donde estaba el abrigo para la familia, era donde se conformaba y donde se reunía y debatía la familia. Ese era el concepto de vivienda que existía en esa época. Luego, después de lo que sabemos que ya pasó, eso pasó a ser otro concepto, el tema de la vivienda. Construir, construir, construir y llevar lo más lejos de la periferia, ¿no es cierto?, a la gente pobre. O sea, discriminarla, ¿no es cierto?, y segregación. Eso fue lo que sucedió. Hoy día esta Constitución apunta a todo lo contrario. Hay un concepto que me llamó mucho la atención, lo dejé anotadito por aquí porque no tengo buena memoria, y que se llama la igualdad sustantiva. Ese concepto aparece mencionado en varios puntos de esta propuesta de Constitución. ¿Y qué es la igualdad Y eso significa, ¿a qué alude? Alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana de cada una de las personas, ¿ya? De todas las personas, no de los privilegiados. Nosotros, porque sabemos que esta propuesta de Constitución, del qué sector es donde viene la controversia, ¿no es cierto?, el oponerse, es porque para muchos se van a acabar, ¿no es cierto?, los privilegios. Hoy día los privilegios van a ser compartidos, ¿no es cierto?, con una mayor, para todos los chilenos. No va a haber discriminación. Y eso para eso apunta, ¿no es cierto?, la nueva Constitución. Ok. Susana. Yo no vengo de un sector privilegiado, para nada. Pero
De hecho, mis hijos terminaron su enseñanza media en un liceo público. ¿Ah? Pero no te miento, si yo hubiera tenido los medios, 4 hijos es difícil de criar y tener 4 hijos en un colegio particular. Pero yo creo que, por ejemplo, dividir entre particular los que puedan y público y dejar de lado a aquellos que le dan una educación, por ejemplo, subvencionada, encuentro que polariza aún más la sociedad. ¿Ah? Eso no es positivo para nada. Entonces, me parece que no estoy de acuerdo con todo esto porque, vuelvo a insistir, yo puedo generar una serie de palabras que se leen muy hermosas, pero en la práctica, cuando tú agrandas el Estado, y es cosa que miremos a nuestros vecinos, ocurre todo lo contrario. Tú no tienes cómo controlar al Estado. Por ejemplo, en una empresa privada, que ocurre lo que pasa en TVN, que son más pérdidas que ganancias, ¿tú crees que seguiría inyectándosele dinero a una empresa privada que tiene más pérdidas que ganancias? No. Se estudiaría la forma de ver que esa empresa produzca. Ahí tú tienes una empresa estatal en que produce una pérdida tremenda, pero el Estado le sigue inyectando dinero. Y eso es lo que ocurre cuando tú agrandas el Estado. Yo entiendo el Estado subsidiario como un Estado que entrega herramientas para que tú te puedas desarrollar. En cambio, pero sí, pues, obvio, para que tú te puedas desarrollar. Pero cuando tú te conviertes en un Estado garante de absolutamente todo y le inyectas todos los fondos al Estado, ¿quién controla? ¿Quién controla el Estado? Se controla a sí mismo. Es juez y parte. Hay entidades que Pero eso no controlan ocurre. el Estado. Cuando tú lo ves en nuestros vecinos, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Si también hay entidades que supuestamente los deben controlar, autocontrolar al Estado. Entonces, eso a mí me ocasiona una duda tremenda. Y lo que más duda me ocasiona es que se genere este proceso constitucional cuando habían una cantidad enorme de demandas sociales y ninguna de ellas era cambio constitucional. Yo participé de muchos conversatorios. Aquí están consagrados las políticas públicas y sociales a lo que va a apuntar Hay un montón de políticas públicas que están consagradas hace tiempo, te lo dice una dirigente. Mira, entonces, yo no es primera vez que estoy participando en cabildo o en propuestas con respecto al cambio de constitución. Estuve muy presente en el año 2015 cuando hubo una propuesta, ¿no es cierto?, de una asamblea constituyente. Y ahí se avanzó bastante, se hicieron cabildos, ¿no es cierto?, participación activa de la gente que al final se fue diluyendo, ¿no es cierto?, y la cosa no prosperó, no llegó al puerto que nosotros queríamos, ¿no es así? Pero, como plantea Nicole, se fue generando, ¿no es cierto?, un movimiento, una olla de grillo, ¿no es cierto?, que en un momento reventó en el año 2019 con el 2018 con el estallido social. Las quiero interrumpir porque estamos en la recta final del programa, estamos en Primicia Televisión, señal 43.1, querido televidente, y nos quedan los últimos minutos. Yo quiero aprovechar, darle 2 minutos a cada una de ellas para ir finalizando este interesante conversatorio, conversar respecto de la situación que está ocurriendo hoy día con esta propuesta de nueva constitución. Así que vamos a partir por Susana para que nos dé los minutos finales. Susana, 2 minutos, por favor. Las voy a interrumpir porque vamos a respetar los 2 minutos. No sé cómo, pero lo vamos a respetar. No, está bien, está bien. Y puede dirigirse su cámara que está ahí. Sí, yo agradezco, obviamente, la instancia. Me encanta poder participar de manera sin pelea, ¿entiendes? Poder conversar, atacar los temas que son interesantes. Yo hago un llamado, obviamente, a rechazar esta Constitución. No soy una persona que tenga militancia política de derecha, para explicar, no tengo militancia de ningún tipo política. Soy una madre, además soy estudiante, soy una esposa que quiere mucho a su esposo, quiero lo mejor para mis hijos. No me parece un Estado agrandado. No me parece lo que está pasando en nuestro país y que no se tomen las medidas del caso, la violencia, el terrorismo, la inseguridad que se viene manteniendo hace muchísimo tiempo en nuestro país. La polarización tampoco me parece. Sería terrible llegar a extremos como los que se llegaron años atrás. Sería una cosa tremenda y yo creo que todo es mejorable, ¿ya? Todas las cosas
son mejorables en su momento cuando existe la voluntad política para que ello ocurra. Muchas gracias, Susana. Te agradecemos enormemente, Susana. Y quiero darle la palabra 2 minutos a Orieta. Bueno, Allá está su cámara. ok. Yo, por supuesto, que estoy participando hoy día en este panel apoyando el apruebo este 4 de septiembre, porque creo que el Estado hoy día debe ser garante de todas las políticas sociales que necesitamos hoy día para poder llegar a ser un país desarrollado. Yo creo que en Chile no existe el terrorismo. Creo que sí, hoy día hay que, como lo está haciendo hoy día el presidente, de poner mano dura respecto a la delincuencia. Eso se ha visto, lo hemos notado estos días, que está trabajando en favor de eso, y eso me parece muy bien. Yo apruebo porque creo que esta propuesta de constitución abarca muchas de las necesidades que tenemos nosotros como sociedad, donde deja de relevancia también las necesidades de las mujeres, de las niñas y de los adolescentes. Por eso yo apruebo este 4 de septiembre, y como alguien muy connotado por ahí dijo, no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé. Gracias, Orieta. Primicia de Televisión, plebiscito 2022. Elsa Bueno, 2 minutos. Sí, bueno, primero que nada agradecer la invitación nuevamente, un gusto haber participado aquí en esta conversación. Bueno, yo llamo a rechazar por varias razones, bueno, de las cuales ya conversamos en esto, pero especialmente me preocupan las siguientes cosas. Primero, cómo es abordado en esta propuesta de nueva constitución el poder judicial, que se degrada un sistema de justicia, se politiza mucho, y eso es muy preocupante. Porque, en definitiva, ¿quién va a ser perjudicado? La persona que quieren que le solucione el conflicto, el ciudadano de a pie. Me preocupa mucho eso. Me preocupa la plurinacionalidad. Me preocupa que, si bien se consagra la igualdad ante la ley, en la práctica, a través de otro artículo, no va a ser efectiva. Hay unos grupos que van a estar por sobre otros, y eso va a ayudar a acrecentar y acentuar aún más la polarización que hay en este país. Este país está extremadamente polarizado. Me preocupa que no se haya abordado el terrorismo. El terrorismo existe en este país, lo vemos continuamente en atentados que hay en la macrozona sur, que se están extendiendo a otras zonas. Me preocupa que la Constitución no haya indicado en ninguna palabra en relación a eso. Me preocupa la deficiencia en cuanto al control de la seguridad pública. O sea, estamos pasando por una grave crisis de seguridad pública y esta nueva Constitución no la aborda. Me preocupa que se haya eliminado el estado de excepción, todo que ayuda en eso, y bueno, varias cosas más. Eso es a vía de ejemplo. Muchas gracias, Elsa. Los 2 últimos minutos de Nicole. Yo en realidad los llamo a leer. Creo que la decisión final, y aquí me estoy disparando en los pies porque yo debería llamar a aprobar, es mi voto. Yo los llamo a leer, los llamo a no creer en mentiras, a informarse por 2 o 3 partes distintas, a preguntarle a las personas que ustedes admiran, a preguntarle a las personas expertas de distintos sectores qué opinan, y a tomar una buena decisión. Estoy en algunos puntos de acuerdo con las chicas que rechazan, estoy en otras cosas de acuerdo y en desacuerdo también con Orieta, pero principalmente creo que esta Constitución puede sentar las bases para hacer cambios a futuro, porque no es inmediata, no es mágica, hay cambios a largo plazo, pero creo que pedir todo en la inmediatez es uno de los errores que hemos cometido. Nos ha faltado paciencia, por lo tanto sí creo en ese largo plazo y en ese mediano plazo. Yo voy a aprobar después de haber leído, porque creo en esos cambios, creo en esos derechos, creo que el Estado sí tiene que ser fuerte. Sin embargo, propone una participación, digamos, entre ciudadanía, mundo privado y Estado, que es súper interesante. Hay cosas que no se dejan de lado, así que los llamo a leer y yo voy a aprobar. Muchas gracias, Nicole. Queridos amigos, esperamos que el plebiscito 2022 haya sido una ayuda, o simplemente que abra la posibilidad de conversar de estos temas, y es el propósito que aterrizar lo que significa la nueva Constitución a un nivel de que todos podamos entender sin tecnicismos y ver si es verdad o no, o corroborar, tal como llamaba Nicolás, leer, tal como decía Elsa también,
interiorizarse respecto de qué es lo que literalmente dice. Y así, la Orieta y Susana también instaron a que uno pudiera ver en cada uno de los artículos que vimos el día de hoy. Ojalá que sea de gran ayuda para usted. Un saludo cordial para todos nuestros televidentes de Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué. Nos vemos en otro plebiscito 2022. Que estén bien. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.